Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto dar comienzo a la segunda jornada de estas jornadas. Mi nombre es Santiago Soster y vamos a estar trabajando con la doctora Stripeikis, con Fede Lardíez, que en este momento no está, y con Tadeu Andrade, que van a estar presentando ponencias que organizamos o que juntamos porque giran alrededor de ejes de intertextualidad y con dos sombras que se proyectan en distintos formatos en las distintas ponencias que vamos a estar viendo, pero dos figuras fundamentales dentro de la evolución de la poesía griega y de la poesía latina de los periodos helenístico imperial, a saber Píndaro y Calímaco, ¿no? Las obras con las que se van a estar encontrando son diversas, los formatos son diversos, las lenguas son diversas. Creo que si no me equivoco, es el primer día que vamos a tener un latinista trabajando a fondo con una obra en latín, pero con un antecedente griego, así que seguimos manteniendo una alegre mayoría de material en griego. Sin molestarnos más con prefacios, entonces le dejo el espacio a la doctora Caterina Stripeikis, que va a estar hablando de influencias pindáricas en epigramas agonísticos del periodo helenístico. Gracias, Santi. Ahora sí voy a voy a ver si puedo compartir pantalla con esta tablet. A ver. ¿Será esto? ¿Pueden ver la pantalla? Esperen que... Podemos. ¿Se puede ver? Se puede. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Ok. Mi cara no la van a ver porque no sé por qué cuando comparto pantalla la tablet me bloquea el rostro, pero no hace falta igual. Así que, sin más preámbulos, estos son los pasajes con los que voy a estar trabajando. Pero sin más preámbulos, entonces paso a comentar un poco mi trabajo, mi exposición. Tal como dijo Santi, se titula Influencias pindáricas en epigramas agonísticos del periodo helenístico, y voy a estar trabajando con el corpus recopilado por Ebert, de ahí la abreviatura GESA, los casos de los epigramas 67 y 69. En realidad es 67 y 68. Pero bueno, comienzo entonces. Bien, la práctica de dedicar objetos inscriptos en los santuarios en agradecimiento por una victoria antecede con mucho, o bastante, digamos, los orígenes del epinicio. El desarrollo de este género, del género del epinicio, contribuyó a añadir el elemento de una performance elaborada a una tradición ya existente de dedicaciones ostentosas y despliegue espectacular de la victoria atlética. Esto figura en Thomas 2007. A esto también tenemos que agregar que las inscripciones tempranas en las bases de las estatuas de los vencedores, por ejemplo, y otros ofrecimientos conmemorativos, tales como placas votivas o calderos, aportaron los elementos formulares presentes en la llamada angelía, es decir, la proclama del heraldo. Estos, con más o menos variaciones, eran vencedor, padre, ciudad, competición, epíteto de la divinidad. Entonces, estas inscripciones aportaron los elementos formulares a partir de los cuales los géneros del epigrama agonístico y posteriormente del epinicio se desarrollaron. Según Hubbard, entonces, la historia del género epinicial es, en sus orígenes, epigráfica, conmemorativa y dedicatoria. Pero esta es solo la mitad de la historia. Si los monumentos y las inscripciones vinculadas con las lides atléticas otorgaron a los autores de epinicios del siglo V a.C. una forma alternativa y complementaria de celebración con la que podían dialogar y de la que podían apropiarse para enriquecer su arte, vale la pena preguntarse por aquellos epigramas inscriptos compuestos posteriormente al auge del género epinicial, a finales del periodo clásico y entrado el helenístico. Y esta es la pregunta un poco clave que a lo largo del trabajo no tiene una respuesta definitiva, como nos suele suceder, pero la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto presentan estas composiciones, es decir, los epigramas del periodo clásico y el helenístico, el movimiento inverso al arriba descrito, e incorporan técnicas compositivas características de los epinicios de tiempos anteriores?
Estoy hablando siempre de epigrama inscripto, ¿sí? Epigrama grabado en una superficie material dura. El presente trabajo parte entonces de este interrogante para estudiar posibles influencias pindáricas en epigramas agonísticos del periodo helenístico, abarcando o intentando abarcar una perspectiva temática, léxica y sintáctica. Entonces, en vistas a proporcionar un punto de comparación provechoso, voy a trabajar con los epigramas 67 y 68 de la colección de Griechische Epigramme auf siegeumgebnischen, angebnischen und hippischen Agonen, no importa, título largo en alemán, la abreviatura es GESA, y esta es la colección editada por Ebert. Y como ya mencioné, el objetivo último de la investigación es determinar el alcance de estas influencias, tomando en consideración, en la medida de lo posible, no por el espacio y tiempo acotado del trabajo, la evolución del género del epigrama agonístico desde los inicios hasta los ejemplares del periodo helenístico aquí analizados. Bien, comienzo entonces y voy a pasar directamente al texto del primer epigrama que vamos a ver. Este es Gesa 67, datado en el 218 a.C. Leo la traducción, el texto en griego lo tienen allí. El epigrama dice: como tú ves, oh extranjero, el férreo coraje de Cleitómaco en una imagen, así vio la hela de su fuerza. Pues apenas separó de sus manos las sangrientas armas del boxeo, luchó en el fuerte Pancracio. En la tercera prueba no tocó con los hombros el polvo, sino que, luchando sin caer, soportó los esfuerzos del istmo 3 veces. Solo él, de entre los helenos, tiene esta recompensa. Y se coronaron Tebas de 7 puertas y su padre Hermócrates. Bien. El epigrama fue originalmente grabado sobre una estatua de bronce. Allí tenemos en el primer verso la referencia Halkeon, para hacer una alusión al material de la estatua y también, bueno, a la disposición de Cleitómaco a la hora de entrar en combate. No tenemos el original, no se ha encontrado, y este poema figura también en la Antología Palatina, en el libro 9, poema 588. El supuesto autor es un tal Alceo de Mesene. También sabemos de la existencia de Cleitómaco, que era oriundo de la ciudad de Tebas, gracias al testimonio de Pausanias. Esto está en 6, 15, 3 y siguientes, y Pausanias nos cuenta que este boxeador también resultó vencedor en Delfos y en Olimpia. Por eso podemos datar también el epigrama, o con bastante grado de certeza el epigrama. Bien. Esta inscripción narra la progresión de 3 victorias consecutivas de Cleitómaco en el mismo día. Perdón. Tomate un vaso de agua, tranquila. No podemos ver en qué crisis estás porque no está la cámara, pero imagino que necesitas. Estoy ocupando todo el espacio de ruido para que no hagas lo que hace la gente cuando se atora, que es querer seguir hablando para pedir disculpas cuando deberías estar tragando. No hables, tragá. Creo que ya está. Tenía agua, por suerte, acá al lado. Bien. Gracias. Entonces, como les dije, tenemos en la inscripción la narración de 3 victorias consecutivas de Cleitómaco en el mismo día. Esta progresión está articulada por los conectores Gar, Kai, Ala, y se encuentra enmarcada en una estructura anular, señalada principalmente con la repetición de los términos gelas, gelanon, ¿sí? Así vio la hela de su fuerza, esto se retoma en solo él de entre los helenos tiene esta recompensa. Aún, bueno, sin entrar en detalles sobre las posibles similitudes específicas entre el epinicio pindárico y este epigrama, esta estructura sintáctica progresiva y el recurso a la construcción anular parecen señalar una deuda con recursos que típicamente encontramos en las odas del poeta tebano. Y otros puntos de contacto posibles entre ambos tipos de producciones se dejan entrever si consideramos las siguientes instancias o situaciones. En primer lugar, me quise concentrar en la presencia de dorismos. Como dice Ebert, aquí tenemos las formas dóricas, por ejemplo, Jorés, Pygmas y Gelanon, que según Ebert no se justifican por el origen de la patria del vencedor,
recordemos que el vencedor es oriundo de Tebas, sino que en la antología, bajo el nombre de este Alceo de Mesene, hay muchos poemas que emplean alternativamente formas jónicas o formas dóricas. En este sentido, la elección consciente de estos dorismos por parte del compositor en este epigrama parecería presentar una deuda con las composiciones pindáricas en un intento por emular la Kunstsprache característica de los epinicios del siglo V AC. Otra cuestión que me parece importante destacar en este epigrama es el uso de lo que se llama la figura del superlative bond, o denominado superlative bond. Como ya mencionamos anteriormente, el epigrama describe una progresión de las 3 victorias consecutivas de Cleitómaco, progresión que se ve coronada por la frase «Munos de Gelanon tod ege higueras». Solo él, de entre los helenos, tiene esta recompensa. Esta última línea se corresponde con esta figura denominada del superlative bond, y la presencia aquí busca generar un efecto de accumulative fullness, digamos, una saciedad acumulativa, se me ocurre traducir ahora. Este término es de Reis del 1989. Y lo que hace es llevar aquí los triunfos de Cleitómaco a un nivel hiperbólico. Si bien este efecto acumulativo puede rastrearse también en los catálogos de victoria anteriores a la obra de Píndaro, digamos, toda enumeración tiene un efecto acumulativo, el uso específico del superlative bond en este epigrama parecería apuntar a un recurso sumamente explotado por el poeta tebano. Y aquí les traigo solamente un ejemplo, pero si uno estudia o mira el corpus pindárico, explota esta estrategia hasta el cansancio, diría yo, en casi todas las odas de Píndaro. Bien, este es un pasaje de la Pítica 1, los versos 47 y 49. Recordemos, en el epigrama se dice, solo él de entre los helenos tiene esta recompensa, y Píndaro dice en esta Pítica dedicada a Hierón, ciertamente recordarían cuáles guerras, batallas se mantuvo con ánimo paciente, cuando encontró con las manos de los dioses, perdón, ahí lo están viendo, una honra cual ninguno de los helenos recoge con una gloriosa riqueza. Así que por un lado tenemos entonces este luchador que solo él de entre los helenos tiene esta recompensa, y en este caso Hierón en la Pítica primera, que recogió una honra cual ninguno de los helenos. Bien. Otro punto en el que me interesa concentrar, o por lo menos llamar un poco la atención, son las descripciones más detalladas en el combate. En líneas generales, los epigramas inscriptos anteriores a la obra de Píndaro, vuelvo a subir así lo ven, no ofrecen muchos detalles que complementen la simple enumeración de los triunfos. En Gesa 67, por el contrario, se nos dice que Cleitómaco separó sus manos de las sangrientas armas del boxeo, y que en la tercera prueba no tocó con los hombros el polvo, sino que, luchando sin caer, soportó los esfuerzos. Estas palabras remiten a la caracterización de algunos vencedores pindáricos, incluyendo la referencia a los esfuerzos, bonus, y también la individualización de un rasgo que caracteriza al luchador como sobresaliente. En el caso de Cleitómaco, no tocar con los hombros el polvo, ¿sí? En base a lo antedicho, de nuevo, un ejemplo muy breve, esta vez de la Nemea 7, consideren el siguiente pasaje, ¿sí? Está hablando de Sógenes, y aquí nos explica en qué condiciones salió vencedor, el que de las luchas liberó el cuello y el vigor sin transpirar, antes de exponer su cuerpo al sol abrasador. Y aquí de nuevo hay una referencia a este término, a esta palabra ponos, el esfuerzo. Si había esfuerzo, lo más placentero llegó. Y finalmente, la última línea del epigrama también exhibe similitudes con muchos epinicios pindáricos. Aquí tenemos el famoso tópico de la coronación de la ciudad, en este caso Tebas de 7 puertas, y del padre del vencedor, o de la familia, podríamos decir. Me interesa, no me quiero detener tanto en esto, porque este tipo de expresiones, más allá de que aparecen en la obra de Píndaro, también es bastante frecuente en epigramas contemporáneos a esta obra, y no es fácil establecer su punto de origen, digamos, si primero apareció esta referencia a la coronación en las inscripciones, y después
los epinicios hicieron eco de eso o viceversa. Y hay que tener también en cuenta que en última instancia el proceso de coronación de la ciudad tiene su anclaje en los rituales de los que habría participado el vencedor al llegar a su patria. Esto está explicado con lujo de detalles en el trabajo de Kirk ya del 90, de 1990. Y en cuanto a la mención de Tebas de 7 puertas, sí, aparece muchísimo en los epinicios, pero es una expresión frecuente para designar esa ciudad no solo en los epinicios, sino por supuesto también, por ejemplo, en el dramático. Bien, este sería el primer epigrama. Por un motivo que yo desconozco, estoy con otro abstract y no se copió el segundo epigrama acá, así que me van a disculpar que siga leyendo sin proyectarles nada. Lo lamento. Bien. El segundo epigrama, como les dije, es GESA 68. Esperen que dejo de compartir entonces. Si no, quizás podés compartirlo por el chat, el texto, podés copiarlo y pegarlo en el chat. Déjenme ver porque no entiendo qué pasó acá, honestamente. No, si es un lío, es un lío. Siempre preferible. A ver. No sé qué. Lee la traducción directamente. Listo. Sí, porque pensé que había copiado todo y no. Pero bueno, no quiero que se pierda el hilo tampoco. Bien. GESA 68 es de finales del siglo III antes de Cristo o quizás un poco más reciente, ¿sí? Esta datación no la tenemos con mucha certeza. Una pena que no lo puedo proyectar porque este sí lo tenemos conservado. Igual era solo una cuestión para ver cómo eran las grafías más o menos, que son grafías muchísimo más claras, muchísimo más legibles que las del siglo VI o V, porque ya estamos en un griego bastante estandarizado. Pero bueno, leo simplemente el epigrama y empiezo con las comparaciones. El epigrama dice: yo fui el primero de los troyanos que, coronado con la rama del olivo de Pisa, fui proclamado por el heraldo, yo, cuyo nombre es Aquestórides. Y también incluso Luso me coronó, y Epidauro y Feneo. Y Nemea también me declararon vencedor del premio del combate. En verdad, en ese momento, la sangre veloz de los potros de Erictonio, hace mucho tiempo nacidos, se dio ante el hijo de Hermocreón. Bien, entonces, como les dije, este epigrama sí está conservado. Se encontró sobre una base de mármol gris en Olimpia y nos cuenta sobre la victoria de Aquestórides con los caballos, más precisamente con las yeguas, ¿sí? Y en los dísticos podemos rastrear también algunas características que parecerían apuntar a una deuda con el género del epinicio. A veces puede parecer que son cosas bastante básicas, pero hay guiños ahí. Por ejemplo, tenemos el tema de la descripción de la corona, ¿sí? A diferencia de epigramas de tiempos anteriores, cada vez que digo esto van a tener que creerme, porque los vi bastantes, no sé si los vi todos, pero vi bastantes. Esta inscripción exhibe mayores detalles. Tenemos aquí una descripción material de la corona, y no solamente el acostumbrado verbo estefanó, como suele suceder en otros epigramas. La corona está caracterizada aquí como rama de olivo de Pisa. El texto en griego es Pisátidos Ernei Elaias. 2 minutos. Bueno, vamos rápido. En las odas de Píndaro, no me voy a detener mucho en esto, hay muchísimas menciones y caracterizaciones de la corona con los distintos materiales de los distintos Juegos Olímpicos. Otra característica que tenemos es la mención del heraldo, ¿sí? Mediante el verbo karutzen. También esta cuestión remite a muchos epinicios pindáricos donde se empieza a tematizar esta proclama del heraldo, cosa que no sucedía con mucha frecuencia, casi nunca, en las inscripciones anteriores a la época de Píndaro. Voy avanzando porque me quedan 2 minutos nada más. Me había detenido en el uso más elaborado en las secuencias de conectores, ¿sí? Como está estructurado el epigrama, por ejemplo, Kai, Mankai, Ede, Kai, Te, progresiones de conectores que podemos encontrar en los catálogos pindáricos, y me había concentrado finalmente en
la mención de un personaje mitológico al final de este epigrama, ¿sí? Como los que conocemos o alguna vez hemos tenido contacto con la obra de Píndaro sabemos, los catálogos y las odas pindáricas hacen mucho esta comparación entre atleta vencedor y héroe mítico. No está tan explotado en este epigrama, pero sí irrumpe la figura de Erictonio, que también está motivada por la patria del vencedor, que es Troya. Bien, me tomo el último minuto 50 segundos para leer la conclusión y ya termino. Bien. Posibles influencias pindáricas en epigramas agonísticos del período, sí, eso es lo que intentamos dilucidar aquí, y como interrogante último planteé determinar el alcance de estas influencias. Obviamente, las dimensiones acotadas de la presentación y la reducción del corpus a solo 2 inscripciones no permiten llegar a conclusiones 100% definitivas. Es válido señalar solamente que la progresiva complejización del género del epigrama agonístico inscrito, desde sus primeros ejemplares hasta el periodo helenístico, exhibe una deuda con las técnicas, obviamente, y los temas presentes en los epinicios del siglo V, ya sea el empleo de determinadas estructuras sintácticas o dialectales, ya sea la inclusión de determinados motivos, mención del heraldo, personajes mitológicos, descripciones más detalladas, etc. Quizás estas influencias puedan esclarecerse aún más en un futuro mediante la expansión del corpus y la continuada investigación de esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, Tate. Estuvo clarísimo incluso con los 2 minutos que te hicimos Ay, Dios. asignar. Pero bueno, es así. En teleconferencia el tiempo es tirano. Sí. Bueno, entonces, no tomo tanto más tiempo. Buenos días, Fede, que te incorporaste y yo ya había dado curso a la ponencia de Cate. ¿Cómo estás? Federico va a estar hablando en particular de, momento, o sea, digamos, el título de la ponencia quiero leer de manera correcta: el Nitente Cursu, persona y nueva estética estasiana a la luz de Calímaco en la Silva 43. Así que bueno, Estacio, tenemos latín, pero desde puesto junto a Calímaco. Te cedo la palabra, Fede. Cualquier cosa. Y no sé si a Ale le podés dar permiso para que comparta pantalla si es que necesita. Dale, por favor, sí. Ya Gracias. están todos autorizados para compartir, así que. Estoy. Bueno, es en realidad un Google Docs. Se me escucha bien, ¿no? Porque esto. Se escucha perfecto, sí, sí. Listo. Un Google Doc estoy con problemitas legales con el Office, así que va por acá. Bueno. Nitente Cursu, persona y nueva estética estasiana a la luz de Calímaco en la Silva 4.3. La Silva 4.3, uno de los poemas imperiales que celebra la construcción de la huía domitiana y al emperador Domiciano como su propulsor, está estructurada en 3 partes principales. En la primera, el ego se sitúa al costado de la huía, sorprendido ante el fragor de la construcción, enuncia los logros civilizatorios de Domiciano y los beneficios de esta nueva obra de infraestructura. Luego, sigue un discurso en primera persona del río Volturno, una breve transición en la que el ego vuelve a tomar la palabra, y por último, el poema cierra con un discurso en primera persona de la Sibila de Cumas. Cada una de estas secciones está densamente cargada de intertextualidades, terminología metapoética y juegos con los códigos genéricos, por lo que constituye un auténtico manifiesto de cómo escribir un panegírico imperial sin perder de vista los posicionamientos estéticos. Una parte de la crítica ha notado en el modo en que Estacio construye su discurso poético a través de las prefaciones que anteceden cada libro de la Silvae, un posicionamiento anticalimaqueo. Ahora voy a hablar de esto, no lo voy a leer, voy a hacer una referencia, pero dejo acá el textito que voy a referir, que es este primer texto. En la Praefatio 1, el poeta, dirigiéndose a su destinatario, comenta que ha dudado mucho si reunir para su publicación una serie de poemas que surgieron súbito calore, por un placer en la improvisación, festinandi voluptate, y cuyo único encanto era la rapidez con que los compuso, gratiam celeritatis. Tanto festinatio como celeritas son conceptos que remiten a un tipo de composición que contraviene el principio poético calimaqueo del labor limae, principio que los poetas canónicos sagusteos habían hecho uno de sus pilares. Sin embargo, por medio del análisis de una serie de metáforas que se entrelazan en el discurso del río Volturno,
Buscaremos demostrar, por un lado, que no hay una postura anticalimaquea, sino que por el contrario, el modelo del poeta helenístico resulta fundamental en la construcción de la estética de la sigua y también de la épica estaciana. Y por otro lado, que lo que la crítica ha considerado como una postura anticalimaquea es en realidad una estrategia que pretende renovar, en polémica con los poetas augusteos, dicha estética a partir de otras tradiciones poéticas. En primer lugar, veremos cómo se construye la persona poética y sus semejanzas con algunos signos y fragmentos de Calímaco, y luego analizaremos el lenguaje metapoético en el discurso del río Volturno. Como mencionamos anteriormente, la Sigua 4.3 es uno de los poemas dedicados al emperador, en el cual el ego poeta asume un rol cuasi ceremonial como representante de una comunidad. Al igual que en otros poemas imperiales, esta sigua se caracteriza por comenzar sin una invocación a alguna divinidad o algún tipo de apóstrofe que fija el destinatario inmediato del poema. Domiciano es referido en tercera persona por medio del pronombre qui, mientras que el apóstrofe directo es desplazado al discurso del río Volturno. Tampoco encontramos el uso de la primera persona plural que caracteriza al ego cumpliendo la función de portavoz de una comunidad. Acá cito este pasaje. Qué fragor espantoso del duro sílice y el pesado hierro ha colmado la ladera de la pedregosa vía Apia próxima al mar. No son, sin duda, los ejércitos libios que alzan este ruido. En el inicio del poema, además de la ausencia de invocación, nos encontramos ante el discurso de un ego centrado en la percepción sonora de un determinado evento, y en lugar de un verbo que sugiera la idea de canto, nos encontramos ante una pregunta retórica como modo de reacción ante algo que está aconteciendo. Esta pregunta retórica o rhapsodic question, perdón en inglés, es característica de la hipnodia y se puede hallar tanto en los himnos homéricos como en los calimaqueos. En el himno a Zeus, el poeta de Cirene se pregunta por el modo en que ha de ser cantado el dios. Cito versos 4 o 5 del himno a Júpiter. Pero ¿cómo lo cantaremos a Zeus? ¿Como Dicteo o como Liceo? Y en el himno a Delos, versos 28-29, cito, si muchos cantos giran abundantemente en torno a ti, ¿con cuál te relacionaré? ¿Qué te agradaría escuchar? En estos pasajes de los himnos vemos el canto relacionado con el ámbito divino y al poeta como corufaios o maestro de ceremonia, en la que actúa como líder y guía del coro y de la audiencia. En la Sigua 4.3 también aparecerá este modo de autorrepresentación del ego poeta, esto es como maestro de ceremonia o sacerdos, pero su canto es restringido al ámbito del humano y ante un acontecimiento de características divinas cede su voz a un Guate Sanctior. El siguiente pasaje que voy a citar. Pero ¿a quién veo abajo, al final de la ruta reciente, en donde Apolo señala hacia la antigua Cumas, blanca en sus ínfulas y cabellos? ¿Nos engaña la vista, o la sibila trae desde grutas sagradas los laureles calcídicos? Cedamos, lira, frena el canto, un bate más sagrado comienza, hay que callar. Si en el primer pasaje citado el ego reacciona ante una percepción sonora, quis sonus, en este caso la percepción está centrada en la visión. Juan Carno, este modo performático de evocar un evento y la centralidad de la percepción en forma de aparición también tiene un punto de contacto con los himnos. En el célebre himno Apolo de Calímaco se pone en acto una epifanía del dios. Cito este pasaje. Cómo se agita la rama del laurel de Apolo, cómo se agita todo el techo, lejos, lejos quien sea malvado. Febo ya golpea las puertas con su bello pie. ¿No lo ves? Además de la urgencia con que se construye el evento a través de la exhortación, interrogación y la centralidad de la percepción visual, en este mismo himno, al igual que en la aparición de la sibila, hay una exhortación al silencio. En el caso de Estacio, a quien se exhorta a callar es a su propia lira. Por su parte, el ego del himno pide el silencio ritual al coro de niños. La cita de Calímaco del himno Apolo, verso 17, dice: silencio mientras se escucha el canto de Apolo. Por último, el fragmento 384, Pfeiffer, como ha demostrado Ana Loyo, constituye otro, estoy hablando del fragmento de Calímaco,
que se llama, creo que, Victoria Sosegui. La Victoria de Sosegui. Sí. Como ha demostrado Analoide, constituye otro modelo fundamental tanto en la estructuración de la sigla 4.3 como en el uso de la variación de los enunciadores. A pesar de las numerosas lagunas que presenta, en el fragmento pueden detectarse varios recursos en común. En ambos casos, el Nilo y el Volturno son los ríos principales de cada región. Ambos dan discursos de agradecimiento a sus respectivos benefactores y a sus destinatarios se les atribuye un estatus divino. Finalmente, en ambos el recurso de la variación de la voz enunciadora es un principio estructurante del poema. En cuanto al discurso del Volturno, veremos cómo las metáforas calimaqueas ponen en evidencia un tipo de movimiento de transformación que va desde la poesía épica a la lírica. Como vemos en los primeros versos de la sigua, el ego poeta reacciona y se pregunta ¿qué es ese fragor que inunda la vía apia? Ese tipo de fragor representa una sonoridad de características épicas. El primer verso, además del pronombre interrogativo, está conformado por 2 adjetivos y 2 sustantivos, y todos remiten al ámbito grawis de la épica. Estos versos eran quis duri, silicis, grawisci ferri. Sin embargo, este inicio de resonancias épicas ya implica una citación paradójica en un poema escrito en endecasílabos falesios. Vemos de nuevo en este contraste entre el tema y el metro otro recurso de gusto calimaqueo. La mayoría de las siglas están escritas en hexámetros dactílicos, por eso muy pocas veces cambia el metro, y en este caso decide hacer este poema con endecasílabos falesios. Luego, por la misma estructura en Priamel del proemio, nos enteramos de que el fragor no es ya el de las conquistas bélicas. Vuelvo a lo primero que cité, perdón. Acá. No son ciertamente los ejércitos libios los que suenan, ni el general extranjero en guerra perjura el que sacude los campos de campaña sin descanso. Bueno, en realidad eso que acabo de leer es los 2 versos que le siguen a estos. Sino que, bueno, que decía, no es el fragor de las conquistas bélicas, sino que nos encontramos ante el trabajo de un benefactor para quien el foro y las leyes se sobreponen a la guerra. Sed qui limina bellicosa iani, justis legibus et foro coronan. Sino quien corona las puertas de la belicosa Jano y el foro con justas leyes, que apresumbrados por las lentas jornadas de su pueblo ponen en marcha la construcción de la seguridad. Por su parte, en el discurso del río Volturno, vemos confirmarse esta operación en la que, para dar cuenta del pasaje de la épica a la lírica, se acude a las metáforas calimaqueas de los ríos para distinguir los estilos poéticos. El siguiente pasaje que voy a citar. Y ahora yo, antes salvaje y amenazante, aquel que apenas permitía el paso a las barcas dudosas, ya soporto un puente y me dejo pisar por los caminantes. Yo, que solía arrebatar las tierras y dar vueltas los bosques, me avergüenzo, comencé a hacer un arroyo. En este pasaje vemos los 2 ámbitos separados por indicadores temporales. En primer lugar, el prius remite a la condición pasada del río y sus características están definidas por una terminología asociada al mundo épico. Turbidos y minax en el verso 76 y terras rapere et rotare silguas en el 79. En cuanto a la nueva condición del río, determinada por el IAM, lo que la caracteriza es su accesibilidad, pervius calcor. Y aquí hay otra inversión paradójica de una metáfora calimaquea, la del sendero enhollado o del camino apartado, y la conversión en una corriente mansa, abnis esse coepi. Por último, en la parte final del discurso del Volturno, encontramos claramente el tropo de los tipos de ríos como representantes de diversos estilos poéticos. Siguiente pasaje. Y ahora me cultivas con un límite feliz. No soportas que corra sucio y lejos apartas el vergonzoso mal de un suelo estéril, sin que me invada barroso y grave para el cielo la marea del profundo Tirreno, que como el púnico Bágrada, de silentes riberas, serpentea entre los campos del Cínife,
Por el contrario, discurriré de tal modo que con mi resplandeciente curso pueda competir con el mar tranquilo y el cercano Liris con mis límpidas aguas. Todo este pasaje remite a los versos 118-112 del himno Apolo de Calímaco. Cito: grande es la corriente del río Sirio, pero con sus aguas arrastra muchas aguas terrosas y mucha inmundicia. A Deméter no le llevan las abejas agua de cualquier parte, sino que el pequeño arroyo que emana puro y sin mancha de una fuente sagrada es la flor principal. Sordere, malum y pulverum remiten a una corriente desbordada y barrosa que se corresponde con un tipo de poesía épica, la cual en el himno aparece como megas roos, tapola liumata, ges y polonet judati surfetón, mientras que nitente curso y puro gurgite se corresponden con la poesía de estilo selecto y refinado que en el himno aparece como oligue libás y pídacos gieres. Por su parte, la descripción de estas fuentes pequeñas, como Cazaré y Ajantos, dos palabras que tienen fuertes connotaciones al ámbito ritual, se corresponden con el puro utilizado por Estacio. Por último, ambos poetas se sirven de ríos conocidos por sus dimensiones y turbulencia para contrastar con las corrientes límpidas de la poesía bien pulida. Calímaco del río Sirio y Estacio del Tirreno. A modo de conclusión, diremos que Estacio no sigue un modelo único en la construcción de las sílabes. Si en la 4.3 la figura de Calímaco constituye un modelo importante para la concepción formal del poema y la configuración metapoética, en los discursos del Volturno y la Sibila, las alusiones y referencias a Virgilio y Horacio son constantes y configuran el entramado estético-moral del poema. Los poetas augusteos en general son las figuras contra las que Estacio plantea su polémica literaria, y parte de esa polémica tiene que ver con el uso de las poetas de Calímaco. Ante la idea de un Estacio que se aparta del modelo helenístico, el propósito de este trabajo ha sido demostrar, por un lado, el modo en que el poeta napolitano, a través del léxico y la imaginaría metapoética, pone en acto el pasaje y abandono de la poesía épica, poesía de la matanza y el sufrimiento, a una poética lírica calimaquea que celebra los avances civilizatorios de la época Flavia. Bueno, eso sería. Clarísimo, Fede, muchísimas gracias. Buenísimo. A ustedes. Gracias, me alegro mucho. Bueno, entonces pasamos, iba a abrir preguntas, pero no, porque tenemos que pasar al trabajo de Tadeu da Costa Andrade, que se titula, o sea, es poética. De nuevo, yo pierdo estas cosas y no tengo el título en la mano, pero es Poética en Nono de Panópolis, programa y práctica, y en el título no está Calímaco, pero spoileo que va a aparecer Calímaco, ¿verdad? O quizás no. Bueno, Sí. y nuevamente, Alejandro, permiso para el compañero. Muchas gracias, Tadeu. ¿Puedo compartir la pantalla? Entiendo que tenés... Entiendo que Sí, están todos habilitados para compartir pantalla. Ahí está, perfecto. ¿Pueden verlo? Está bien. Una de las grandes dificultades en el estudio de la poética antigua es la escasez de textos griegos o latinos preservados que traten del tema. Además de unos pocos tratados, todo lo que tenemos son fragmentos, espolios, comentarios y observaciones ocasionales en obras de filósofos y rhétores. Consecuentemente, por la ausencia de poéticas explícitas, debemos recurrir a la poética implícita de las obras. Por poética implícita, comprendo la manera de hacer de géneros y autores, sus patrones, tendencias y preferencias en los diversos niveles de composición: narrativo, sintáctico, expresivo, lexical, métrico, etc. A veces, los propios autores nos ayudan en esa tarea y hablan ellos mismos de sus preferencias y rechazos, sea directamente o por medio de narrativas y alegorías. En esos casos, las poéticas explícita e implícita de la obra se iluminan mutuamente. Las palabras del autor nos permiten comprender mejor sus lecciones estilísticas y sus tendencias, nos permiten entender aspectos meramente aludidos en los programas. Nono de Panópolis es uno de los raros poetas antiguos que hablaron directamente de su arte. Las Dionisíacas, su epos titánico de 48 libros, empiezan con un prólogo metapoético.
En esta ponencia deseo reexaminar este prólogo no solamente por lo que efectivamente habla del problema de la obra, sino también por la manera en que ya lo ejecuta implícitamente. Para hacer más claras sus características, compararé sus ideas de locución a la de otros dos conocidos prólogos metapoéticos: el himno a las musas en la teogonía y el discurso contra los telquines en los Aitia de Calímaco. En la teogonía, tanto en la descripción de las diosas del canto como en la narración de su iniciación poética, he sido presente elementos que podemos identificar con su visión de la poesía y de sus marcas distintivas. Las musas son jóvenes, belas, delicadas. Cantan y bailan continuamente y sus cantos son descritos como dulces, hermosos y deseables, acreditados y divinos. Benefician tanto al poeta como al basileus, aliviando los dolores de los oyentes y promoviendo la concordia de la polis. Por otro lado, las musas son diosas enigmáticas, envueltas en la neblina y la oscuridad nocturna. Sus dichos y regalos son ambiguos, dicen verdades y mentiras, son hijas de la memoria, pero generan el oído. Insultan al poeta, pero le prestan honor. Puede cantar los dioses en orden cronológica o desde el punto de vista mortal. Los Aitia, a su vez, exponen una poética agónica y apologética. Calímaco dice que los maledicientes e invidiosos rivales, a quienes da el nombre de los mitológicos hechiceros telquines, lo critican porque no compone poemas extensos y heroicos, sino escribe una obra pequeña como un juego de niños. Para defender su postura, Calímaco cita los ejemplos de Minerva y Filetas, cuyas breves composiciones considera superiores a otros poemas grandiosos, cuya identidad queda todavía incierta. Enseguida, presenta ejemplos de cosas grandiosas pero ridículas, bárbaras o indignas. Rechaza la grandeza excesiva con impiedad y narra una epifanía del propio Apolo, que le recomienda que componga una poesía delicada que sigue por vías nuevas y desconocidas. Entonces, Calímaco dice que si para los telquines su suavidad es incompatible con su avanzada edad, para él la poesía es como una consolación de la vejez. Por último, el poeta indica cómo las musas lo favorecieran y favorecerán. Por su parte, en las Dionisíacas, después de anunciar el tema de la obra, el nacimiento y los hechos de Baco, donde describe su estilo. Él identifica su hacer poético, su musa, con el culto del dios y sus elementos característicos, la cañaeja, los címbalos y el tirso. Más directamente, a los versos siguientes, el poeta compara su composición al dios metamórfico Proteo, llamando a su canto poiquilos himnos, himno variado. Se designa de ese modo la variedad, poiquilia, como el más importante principio del estilo noniano. En los versos siguientes, Nono muestra cómo esa característica es propia de su materia. Dioniso, citando los diferentes episodios de guerra y paz que envuelven la trayectoria del dios. En uno de ellos, ni siquiera la identidad de Dioniso es una. El prólogo menciona la existencia de 3 Bacos. Nono hace nueva invocación, pero ahora no de las musas, sino de las mimalones, esto es, las bacantes. Cambio que enfatiza la identificación de su poesía con la materia dionisíaca. Lo voy a exhibir en la pantalla. Es eso. Esa es la traducción. Una vez más, el poeta compara su composición con el culto dionisíaco, nuevamente pidiendo la cañareja y una nueva vestimenta para sustituir la habitual, distinta por su material, la piel de cervato y su olor venoso. No nos parece aludir a su cambio de lenguaje, no más el habitual, la poesía de su época, sino un lenguaje propio de Dioniso. Si la imagen de Proteo proviene del famoso episodio de la Odisea, el poeta trata de crear un contraste entre sí y Menelao, que vestido con piel de foca encuentra el dios en dicho episodio. La piel que no pide a las mimalones es poiquilónatos, de dorso variegado, y con el olor del vino del Ismario Maro, mencionado en el poema homérico por su cualidad y dulzura. La piel de foca que vistió Menelao y que Nono desea que permanezca junto a Homero es pesada e implícitamente de mal olor, como nos dice el propio Homero en la Odisea. Además, la divinidad que ofrece la piel a Menelao es Marina, la Marina, Bitía y Dotea. La tradición poética y retórica antigua relaciona a Homero con la gravedad y el mar. Así, la piel de foca es aparentemente una metáfora para el estilo homérico que no nos rechaza parcialmente.
No obstante, Nono también fija los límites del dionicismo de su poesía en los versos siguientes. Como Calímaco y Apolonio de Rodas, Nono reconoce a Apolo como patrono de su poesía. Su papel en la inspiración poética ya es mencionado en la épica arcaica, la Odisea y el himno homérico a Apolo. Dentro de los elementos dionisíacos, Nono rechaza el aulos, instrumento musical relacionado con el dios, y el ditirambo, y tradicionalmente opuesto a la lira, en especial en el mito de Apolo y Marcia, citado por Nono. Para destacar el carácter apolíneo de su composición, el poeta emplea una interesante imagen. Si, en los versos precedentes, su poética y la de Homero eran comparadas a la piel de animales, ahora el poeta teme ofender a Apolo y perder como Marcia su propia piel. Metafóricamente, el poeta parece indicar que el dionicismo de su poesía no será tan intenso que esta no sonará más épica, perderá su carácter propio, simbolizado por Apolo, la lira y la propia piel. Como el alós es el instrumento típico del ditirambo, el poeta parece indicar que, a pesar del tema báquico, su poema permanecerá épico. Así, a la vez, no afirma su aceptación del modelo homérico y sus divergencias e innovaciones en relación con ese modelo. Así, desde el punto de vista de sus poéticas explícitas, Hesíodo, Calímaco y Nono presentan semejanzas, pero también importantes diferencias. Los tres caracterizan la poesía como fuente de placer, hermosura y delicadeza. También todos los trechos envuelven algún tipo de epifanía divina, que anuncia aspectos fundamentales de la poesía. De todos modos, los poetas enfocan en características poéticas distintas. Hesíodo enfatiza la ambigüedad, el poder ordenador de la poesía. Calímaco, sus delicadezas, novedad, autoridad, dificultad y primor técnico. Y Nono, sus variedad, ligereza y dionicismo balanceado. Veamos ahora cómo la composición de los prólogos implícitamente adopta los principios anunciados. Para tanto, analizamos sobre todo su empleo de las figuras, separadas de acuerdo con las 4 categorías de alteración de la retórica clásica: adición, supresión, transposición y permutación, adjectio, detractio, transmutatio y mutatio. En Hesíodo, de las 4 categorías de alteración retórica, las más frecuentes son la adición, la supresión y la transposición. La permutación es más rara. Su estilo, así como el homérico, es profundamente marcado por figuras de adición, epítetos, descripciones y amplificaciones pormenorizantes. Por otro lado, el poeta es conocido por sus elocuentes silencios. Las enigmáticas palabras que las musas dirigen a Hesíodo son dichas braquilógicamente en 3 versos. Las circunstancias del encuentro son meramente aludidas, así como la identidad del poeta. Mostraré en la pantalla el pasaje. En fin, la transposición es otro recurso importante en el prólogo. Los hechos no son expuestos de modo lineal. Piensan en medias res, como la llegada de las musas al Helicón y su encuentro con Hesíodo. Relato interrumpido por la duda del poeta sobre la relevancia de lo que dice. Más adelante, el poeta vuelve al nacimiento de las diosas y concluye con el presente de la enunciación poética. Los 3 catálogos de dioses exponen la misma materia en formas distintas. Primeramente en orden inverso, empezando con los dioses olímpicos y cerrando con los primordiales. El segundo y el tercero catálogos ya emplean una orden más cronológica. En general, en el prólogo, se ve un movimiento de la oscuridad hacia el conocimiento, del desorden hacia el orden, lo que corresponde al tema del ecos, como Zeus ordenó el mundo. Menos frecuentes son las figuras de permutación, siendo raros tropos como metáforas y metonímicas. Los más importantes medios de mutatio son la digresión y la sermoquinatio, el préstamo de voz a otras personas. Recursos típicos de la epopeya arcaica contribuyen con el juego de orden y desorden. Así, la exuberancia, el placer, la ambigüedad, el papel ordenador que Hesíodo atribuye a las musas se reflejan en su locución, a la vez detallada y omisa, caótica y ordenada. Calímaco traduce su autoridad, variedad, brevedad en diferentes tipos de figuras. Así, para afirmar su pertenencia a la tradición poética, el poeta emplea la immutatio cuando compone en el jónico poético tradicional del epos y la elegía arcaicos. Por otro lado, el poeta demuestra tanto su dominio del lenguaje poético como su erudición, con el empleo moderado de palabras raras y no homéricas.
Su habilidad poética también se evidencia en la transposición, pues sus dísticos elegíacos no solamente siguen las reglas arcaicas, sino también las vuelven más estrictas. La superioridad de la poesía breve y cincelada es demostrada por una secuencia de cortas viñetas, que misturan la interpretación, la repetición del mismo concepto en palabras distintas, a la braquilogía, las críticas de los Telquines a la poesía de Calímaco, la pretendida contradicción entre la edad de Calímaco y su estilo, los libros de Piletas y Minermo, la batalla entre Brujas y Pigmeos, el combate entre Masajetas y Medos, los suaves y los señores, la corte de medición persa, el trovejar de Zeus, la intervención de Apolo, la comparación de los sacrificios y la poesía y de las diferentes vías poéticas. Por fin, el contraste entre el asno y la cigarra, entre la vejez y la poesía, en 38 versos. Calímaco percorre todos esos espacios y imágenes. En comparación, en aproximadamente la misma cantidad de versos, Hesíodo narra solamente la epifanía de las musas y su encuentro con ellas. La aparición de Apolo en Calímaco es breve, llenando solamente 8 versos. La novedad y la dificultad de la composición calimaquea se reflejan no solamente en la brevedad de sus referencias, sino también en su legajo repleto de tropos. Los enemigos del poeta no son directamente identificados, sino metafóricamente llamados de Telquines, los míticos hechiceros. Los libros de Filetas y Minermos son aludidos por antonomasias y metáforas. La mala poesía épica es algoricamente mencionada por medio de los grotescos pigmeos y grujas, y los bárbaros masajetas y medos. Las potencias de la poesía son además descritas con alegorías de sacrificios, paisajes, animales y seres mitológicos. Por último, como Hesíodo, Calímaco vuelve su programa un todo a la vez caótico y ordenado. Además de la variedad de la oscuridad, el pasaje es compuesto en Hysteron Prótero, empezando con el presente poético, la vejez, y volviendo al pasado, a la iniciación poética y a la infancia. Por otro lado, él es compuesto en Alígio, menciona a los envidiosos Telquines, mención a los envidiosos Telquines, la aparente oposición entre su estilo y su edad, discurso de Calímaco a los Telquines, discurso de Apolo a Calímaco, la poesía como consolación de la vejez, mención de las benévolas musas. En resumen, ya en su programa el poeta sigue el estilo que propone, breve y variado, dulce pero habilidoso y autoritativo, nuevo y difícil, cincelado y bien compuesto. En lo que se refiere a Nono, podemos decir que el estilo del prólogo ya refleja su programa. Ya se ven en los primeros versos la variedad, la dulzura y el equilibrio de Dionisio y Apolo. La locución noniana, así como la calimaquea, es inequívocamente tradicional. Su dialecto es el jónico épico, fonética, morfológica, sintáctica y lexicalmente. Y así se puede decir, la lira polina de Homero es claramente reconocible. Sin embargo, hay importantes diferencias. Su hexámetro es todavía más estricto que el calimaqueo, y como el poeta de Cirene, no emplea un léxico no homérico, que incluye palabras raras, neologismos y nuevas formas. Desde el punto de vista de las figuras, el estilo de Nono se distingue visiblemente del épico arcaico. Así como Homero y Hesíodo, el poeta emplea figuras de adición, como epítetos, numeraciones y vivaces descripciones. Otros recursos son más típicos de su locución. En la proposición de la obra abundan tropos de sustitución, perífrasis simples, como por ejemplo un embrión medio a medio formar del seno de su madre no asistida por partera, metafóricas y metonímicas. Si en Hesíodo de Calímaco la iniciación poética no es inequívocamente metafórica, una vez que los poetas hablan directamente del canto en Hesíodo y la escrita en Calímaco, la invocación de las musas en Nono, por mencionar elementos dionisíacos impropios del canto épico tradicional, evidencia su carácter alegórico. También la mención de Proteo es evidentemente alegórica, como el propio Nono muestra, indicando las semejanzas entre el dios y su tema. Otra figura de mutato empleada es la digresión, como la mención del nacimiento de Atenea, la invocación de Proteo, y el mito de Apolo y Marcis. Aunque en Nono también hay figuras de adición, su naturaleza es muy distinta de la dialecto homérica y hesiódica. En los poetas arcaicos, los principales recursos aditivos son epítetos, descripciones y enumeraciones. Todas estas figuras son principalmente medios de visualización, en área o evidente. Consecuentemente, en su himno a las musas, Hesíodo evidencia detalle o vuelve visibles características ya esperadas en las diosas,
como la juventud, la hermosura, la divinidad o mismo la ambigüedad. Carácter distinto tienen las mismas figuras en nono. Muchos epítetos son atípicos de sus sustantivos, como jadeo del rayo que ejecutó el parto, mogosto con asma, steropentalamépolon, relámpago ayudante de la cámara, gonoente carenoi, fecundo cráneo. O mismo oximóricos y paradójicos, como amaeo toyotecurses, madre no asistida por pater, y arsenigastri, un vientre macho. Pater caipotnia meter, padre y madre veneranda a la par. Otros, aunque propios de los sustantivos, no son explectivos, pero estrictamente conectados a la situación. Así, Astractus en Atenea que brilla con las armas, acerca los dos hijos del relampagueante Zeus. Así como Calímaco, Nono emplea la interpretatio copiosamente, como por ejemplo en las múltiples perífrasis para Baco en los versos 1 a 4. En las 3 menciones del parto masculino de Zeus y más extensamente en la comparación de las formas del viejo del mar con los sucesos de la trayectoria de Dioniso. También son propios de los tipos de repetición empleados, también son bastante propios los tipos de repetición empleados por Nono. Repeticiones sonoras como aliteraciones, asonancias y paranomásias son mucho más frecuentes en su poema. Pueden ocurrir dentro del verso, como en estesatemo y protea politro con opra panee, y e de león prixee en pauken y entricaseo. Sin embargo, el poeta también emplea muchos ecos entre versos. Por ejemplo, e pitón aitisoito, ese no es. En los 3 últimos versos acá en la pantalla. Ahí está, en el antepenúltimo. Sí. Sin embargo, el poeta también emplea ecos entre versos. Por ejemplo, Epiton aitisoito noton psituiris matitain, Inesomai icarioio poten paratia de lenoi, otris hamileteri podon etripeto tarsoi. Puede seguir el eco entre aitisoito, icarioio, entre noton, poten y podon, en el fin de verso titainon, lenoi, tarsoi. Como en el estilo del Calímaco, también se presentan figuras de transmutato. Si aquellos poetas compusieron sus poemas en anillo, no lo disponen en paralelo. El nacimiento de Dioniso, vocación báquica, los hechos de Dioniso y nueva invocación báquica. A otras, por motivos de tiempo, no podría hablar de otras características como lo isocolon, que ustedes pueden ver en la pantalla. Hay repeticiones de estructuras sintácticas en los versos. Así, el lenguaje de Nono es a la vez tradicional e innovador, acreditado y refinado, abundante y cincelado, variado y ordenado, disímil y concordante. La locución del poema ejecuta el programa anunciado, y así los elementos dionisíacos de la incerteza, frenesí y transformación son mixturados a la eucosmía asociada, por lo menos desde los tiempos de Platón, a la lira y a Apolo. Con eso, el prólogo se vuelve una miniatura de la obra como un todo, con su entrelazado de temas, narrativas e imágenes organizadas por firmes, pero no siempre visibles patrones organizativos. Verbal y estilísticamente, Nono acena a Homero y Hesíodo, pero sus afinidades con Calímaco son mayores. Por él, el poeta egipcio comparte el amor por la variedad, la delicadeza, la oscuridad, la erudición y el refinamiento. Aunque las dimensiones titánicas de las dionisíacas parezcan contradecir el principio calimaqueo de la brevedad, Nono parece paradójicamente combinarlo con la copiosa tradición homérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tadeu. Y muchas gracias porque sí, en particular, estas jornadas nos vieron con muchas ponencias sobre Nono. Es una obra que yo personalmente no la tengo muy presente, entonces cualquier tipo de trabajo como el tuyo siempre ayuda a esclarecer un poquito, porque es una obra muy enorme, ¿no? Entonces ya en el momento en el que vos decís, el prólogo está funcionando como una miniatura, ok, ahora me puedo organizar de otra manera a partir de lo que vos estás comentando y proyectarlo al resto de la obra, porque si no se vuelve una empresa un poquito abrumadora. Bien, yo tengo un par de preguntas.
Yo no sé, creo que si yo pregunto si hay preguntas, la gente se queda callada, ¿verdad? Voy a hacerlo y demostrar lo que pienso. Efectivamente. Bueno, entonces voy a ir por orden, en realidad, o en realidad, sí, quizás podría ir al revés. Vamos al revés de lo más reciente al luego. Esto que vos estabas comentando, Tadeu, de el prólogo como condensando, ¿es algo que está convenido? ¿Es algo que, digamos, o sea, lo observaste vos en particular? ¿Es parte de tu hipótesis o de lo que estás planteando? ¿O es algo que dentro de los estudiosos de Nono de Panópolis está completamente, digamos, es muy esperable, ¿no? Digamos, es una característica estructural de la poesía. Digamos, no sería una sorpresa, pero no sé si es un análisis tuyo en particular del que me gustaría ver eventualmente un artículo o algo así, o si es algo en lo que te estás parando a partir de otras bibliografías. Contame un poco. Lo que yo dije respecto de esa similaridad entre el prólogo y la estructura de la obra es basada en dos observaciones. La primera es que evidentemente, como todo prólogo épico, el prólogo es un resumen de todo Sí. que hablará el poeta. Eso no es nuevo. Pero lo que es interesante, eso no es nuevo, es algo que es observado por todos, no todos, pero muchos estudiosos de la obra, es que la obra aparentemente es un todo caótico, porque son muchos y muchos episodios, no hay una unidad en el sentido aristotélico, pero como muchos observan, toda la obra es compuesta en anillo. Así que hay relaciones entre los episodios. Lo que yo quería decir es que ese equilibrio entre caos y orden es una cosa que ya está en la manera en que el prólogo es compuesto. Así que el prólogo no solamente como es normal, es un resumen de la obra, pero ya trae en sí ese aspecto que se ve en toda la obra, ese equilibrio entre la variedad, el caos y el orden, que no siempre es visible. Por ejemplo, tanto en la obra como en el prólogo hay que estar atento para ver esas similaridades que son solamente sugeridas por el poeta. Sí, o como vos decías, si te entendí bien, que se ponen en acto, ¿no? Porque en el trabajo de Federico, que es un clásico, la cuestión con los latinistas, como, bueno, encontramos un río, encontramos una serie, digamos, que son todas acertadas, digamos. Me alegró mucho en el caso del trabajo de Federico, que cada vez que hablaba de una referencia decía, ah, sí, claro, sí pasa en el himno de Calímaco, en el himno a Zeus pasa, ¿no? Pero la indicación está puesta como un guiño claro, y vos lo que estás planteando, Tadeu, es que se pone en acto directamente en la disposición retórica, es decir, no solamente es una declaración de principios, no solamente es decir como, bueno, menciono un río, acuérdense de Calímaco, por decir algo, sino que directamente se pone a hacer lo que, sin tanto guiño ejecutado a través de la palabra, sino a través del procedimiento. Y la verdad que eso, yo personalmente te lo agradezco, me pone contento ver trabajos así, porque te estás metiendo con el texto a fondo. De nuevo, eso también te lo pregunto desde la ignorancia, no sé si es una modalidad de trabajo que vos venís trabajando desde siempre, digamos, esto de revisar el armazón teórico, el armazón retórico más que la referencia verbal, o si es algo que te inspiró a alguien en particular, digo, desde la ignorancia te pregunto, no sé, ¿cómo venís armando esto? Yo he No sé. trabajado... No sé si fui claro, cualquier cosa me decís, yo sé que yo soy... he comprendido, yo pienso que he comprendido. Yo he trabajado con esa abordaje, con esa visión sobre la poesía antigua desde mi maestría, que es estudiar el estilo de los autores como una forma de construir un mundo en la poesía, como mostrar cómo el estilo es un reflejo de otras cosas que son explícitamente dichas en la poesía. Así que yo he trabajado eso en Aristófanes, después en Safo y Alceo, y ahora estoy empezando
a estudiar nono, que en el año próximo yo voy a la UBA a hacer un proyecto de investigación sobre nono. Eso es solo el comienzo. Ah, bueno, fantástico. En el grupo dirigido por Liliana Pegol. Ah, ok. ¿Os conocíais ya? Entonces, porque Fede yo sé que trabaja con Liliana, ¿verdad? Ah, No. Los El no, conozco ahora. no nos conocíamos, el no, Pues no. no, eso, no nos conocíamos, pero sí trabajo con Liliana. Ok, No ok. sé. Bien, no nos conocíamos, pero Sí. no nos hizo conocernos. Bárbaro. Me alegra entonces, buenísimo, nos vamos a estar viendo pronto. Paso entonces a hacer, digamos, solamente porque el orden inverso me permite también revisar estas cosas y hay una afinidad claramente, o sea, está Calímaco detrás, ¿no? Y con Fede, lo que... Primero te quería hacer una pregunta, y no quiero que la tomes como una maldad, ni mucho menos, solamente que cuando hablas de la labor limae, yo entiendo Sí. que la labor limae es un principio que está en el Ars Poética de Horacio, y yo no conozco, o sea, lo puedo identificar con una lógica calimaquea, pero no sé el lugar exacto en el que está, y de nuevo, te lo pregunto no para dejarte en evidencia, sino porque me gustaría saber en dónde está en Calímaco. Sé que está en Claro, Horacio. sí, en realidad es un link que hacen, más bien la crítica que ya lo toman desde Catulo, Sí, el segundo verso, y eso es, el Labor Lima en realidad no sé si está explícitamente en Calímaco, pero creo que es la alusión al trabajo pulido, digamos, justamente, digamos, al trabajo detallado, en ese sentido. Yo ahora no llegué a buscar si estaba esa referencia explícita en Calímaco, pero sí, me parece que al principio es una operación más de la crítica, de asociar, porque después la retoma está en el Ars, está en Catulo, y después está en las Odas de Horacio también, ahí está. Y incluso en Estacio, en la Tebaida, al final de la Tebaida, hace una referencia del trabajo, creo que la metáfora es Cruciata Lima, todo, que le llevó 12 años, entonces es como que es una imagen que está todo el tiempo ahí y que se la suele relacionar como Calímaco o con la poesía helenística en general, pero sí, está es cierto perfecto. que, Sí, es que, o sea, desde el punto de vista del contenido de la propuesta es evidente, pero claro, sí, cuando dijiste labor Lima de Calímaco, yo sí, lamentablemente como helenista no claro, puedo sí, no sí, molestarte desde ese sí, sí, lugar, sí, porque es decir, está claro el concepto, pero no deja de ser un concepto que está mediado por la sí, 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 lectura de, digamos, digamos, de la literatura latina. sí, Entonces, sí, sí. hay algo ahí. Y aparte, creo, perdón, me doy el permiso de decirlo solamente porque el trabajo con Calímaco que hiciste, sí está, es algo que te lo quiero agradecer, porque un clásico en el trabajo de los latinistas es que muchas veces se fuerza el texto de Calímaco a decir lo que a uno le viene bien que diga en el texto latino. Claro, En tu caso estás claro, trabajando con un conocimiento de los textos, o sea, es algo que me alegró mucho ver que estás leyendo el himno a Apolo, leyendo el himno a Delos, encontrando las cosas y no tomándolas a conveniencia, ni mucho menos, ¿no? Está sí, clarísimo, sí. de nuevo. Yo no sé si es una novedad esto que estabas analizando de el momento en el que se pasa del torrente al arroyo, si es una idea que la tomaste y la desarrollaste, si es tuya, en todo caso estuvo... Creo que el giro un poco que le di fue a pensarlo, que de hecho hubiese estado bastante bien, pero bueno, limitaciones de tiempo y todo esto, a hacer un poco del análisis a nivel estilístico de lo que hablaban recién, porque digamos a nivel de cómo se va transformando no solo la imagen, la silva es como todo es como que encarna el camino, eso es como que el poeta se va moviendo, hace como una trayectoria geográfica, entonces se ve un proceso no solo de las imágenes que se van transformando desde el fragor épico al arroyo, sino como en la sonoridad, hay como un componente sonoro bastante que se nota bastante trabajado. Sí, que eso lo dejo ahí porque me parece que tiene algo, digamos, con el trabajo de Caterina o algo que quería señalar con respecto al trabajo de Caterina. Sí, de nuevo, yo estoy haciendo preguntas de cosas que pienso y que digamos, y que me Está despertaron. perfecto. Que ustedes dicen, nuevamente no soy un especialista ni en la Silvae, ni en Nono, ni en Píndaro, pero yo no sé si es una obviedad o hasta qué punto lo es o no, y digamos, qué es lo que vos pensás al respecto. Capaz me decís es algo que está recontraestudiado, pero es esto de
articular este paralelo, porque vos estás hablando de digamos, hay una cuestión metapoética de pensar, bueno, el gran poema, de enorme, caótico, ¿no? Versus digamos, lo preciosista, lo trabajado, lo minúsculo, bueno, el torrente y el arroyo. Y que claramente, como vos insinuaste, hay un paralelo que está poniendo al servicio de una cuestión política, ¿verdad? Como, bueno, del caos, de la guerra, a una paz, una prosperidad, una tranquilidad, digamos, que está al servicio del encomio del emperador, ¿verdad? ¿O te entendí Sí, mal? sí, hay un juego totalmente como que lo metapoético es como una forma también de utiliza, a ver cómo construyo la alabanza a un emperador que en realidad me gustan ciertas cosas, pero otras cosas son bastante dudosas, y entonces el tipo lo que hace es desplazar el encomio a estas figuras metapoéticas. De hecho, él no lo alaba nunca, simplemente se sorprende ante la construcción, toda una éxtasis de cómo se construye la vía, que creo que es como un caso que tomaron para pensar, no sé, arqueólogos, cómo se hacían realmente las calzadas, y después cuando está el encomio lo hace el río o la sibila, digamos, nunca. Entonces en eso también que quise indagar, digamos, como en la relación de cómo pone en boca de otros ciertos discursos, que también es algo que entiendo suele hacer Calímaco también. Sí. Y ahí estaba en este otro modelo que yo leí un poco, que es el fragmento 384, donde él pone también un discurso de Sunipnicio, que pone un discurso en boca del río Nilo, y hay cambios de locutores también, entonces traté de pensar, ver cómo usa esas voces, esos recursos que están en Calímaco también, como las preguntas retóricas, ver más allá un poco en la construcción de la persona también, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, la respondiste, no está clarísimo. Gracias. Alejandro tiene una pregunta acá, está levantando la mano. Sí, hola, Roberto. Estoy prendiendo la cámara por primera vez en el día, así que déjame un segundo de paciencia para ver qué se ve. Bueno, la verdad disfruté mucho de las tres ponencias. Felicito a los tres por haber dado tres trabajos muy interesantes, muy bien documentados y muy bien analizados. La verdad que tres muy buenos trabajos, así que los felicito a los tres. Tengo una pregunta para Tadeu y una para Caterina. Para Cate, bueno, ya que estuvo hablando, voy a empezar por Cate. Vos comentaste en el primer caso, en el caso de GESA, ¿no? GESA, sí, la abreviatura es un GESA chino, 67. Que en realidad es un texto que está conservado solo de transmisión, digamos, de la teología palatina. No tenemos la piedra, y en el caso del otro sí tenemos el pedazo de piedra donde está grabado. No sé si ya lo estuviste viendo con el análisis del corpus, pero me parece interesante porque, digamos, mucho de lo que está en la teología palatina, supuestamente grabado, hay siempre un margen de debate, bueno, está grabado, es un texto literario puramente, etc. Entonces me parecía, no sabéis si lo habías visto, lo tenías planeado, por ahí hago la bibliografía, si esta potencial mayor sofisticación o relativa influencia de la tradición poética se tiende a observar más en lo que no tiene correlato inscripcional, o hay alguien que, vamos a leer, o de otra manera, hay quien sostiene que es evidencia de que no hay correlato inscripcional el hecho de que tenga mayor sofisticación literaria. Bien, en profundidad no te puedo responder. Así, abuelo de paja, digamos, así como con intuición y habiendo visto algunas cosas, yo te diría que sí hay una coincidencia entre mayor elaboración poética y no conservados encontrados en la antología palatina, digamos, en las distintas antologías. Yo por eso suelo cotejar, sí, que tampoco es una garantía 100% certera, pero suelo cotejar a veces sí con Pausanias, si él vio, o si hay testimonio de que él también vio la inscripción, por ejemplo. En este caso, Pausanias hace mención de otros triunfos de este vencedor, pero no dice exactamente, y vi esta inscripción en tal lugar. Entonces, bueno, ahí estamos en un terreno un poco más pantanoso, pero eso no quita que también haya inscripciones que están efectivamente conservadas en las bases de las estatuas o en algún tipo de soporte material que muestren un grado de elaboración ya en esta época también bastante, digamos, sofisticado, si se quiere.
Obviamente es muy subjetivo decir, bueno, ¿cuál de estas dos inscripciones es la más linda, la mejor, la más...? Pero para mí, en términos de las estrategias que emplean, cómo se estructuran y lo que ponen un poco a ojos del lector, entre comillas, o del espectador, no hay tanta diferencia entre esta GESA 67, que se habría conservado en la antología palatina, o no lo sabemos con certeza, y GESA 68, que sí, efectivamente, de hecho en la edición de Bert está el calco, que no lo pude proyectar. Pero si me preguntas, las técnicas compositivas y lo que podemos ver no difieren. Entonces, obviamente sí, todos los epigramas de la antología palatina tienen un grado de elaboración más alto, pero eso no implica que, conservados en piedra, no se puede encontrar, no en todos, pero sí en bastantes, también ese grado de elaboración. Buenísimo, muchas Eso gracias. es lo que te puedo decir ahora. No, está bien, está perfecto. Era la duda que tenía, ¿no? Digamos, es una tendencia, pero claramente no es definitiva. Y para también quería preguntarte, digamos, si vos estuviste viendo, es una porción por no un poco, pero si la respuesta sí puedes elaborar un poco. Si tomaste de casualidad el segundo prólogo, proemio de las Dionisíacas. Estás hablando con él ahora. Listo, Sí, gracias. no como, sí, claro, por eso dije Tadeu. En general, el nombre indica con quién uno está hablando, para eso es. Si tomaste de casualidad el segundo premio de las Dionisíacas, que no es, digamos, no es tan densamente metaliterario quizás como el primero, es un poco reorganizar un poco más que tanta declaración, pero hay una serie de aspectos en donde uno podría encarar ciertas dimensiones de manera metaliteraria. No sé si lo tomaste, lo viste, o tenías planeado expandir en algún momento el trabajo hacia eso, que es interesante porque, bueno, es el único caso de los textos que vos estuviste trabajando que efectivamente hay un segundo proemio que hace una declaración. Sí, primeramente yo he pensado en hablar de ese proemio también, que es el proemio delante de la parte de la segunda parte de la obra, que es propiamente iliádica, pero por motivos de tiempo yo he excluido. Pero hay en ese segundo proemio una cosa muy interesante que es Nono, como poeta épico, me menciona como modelo Píndaro. Él dice que no solamente Homero, escribirá como Homero, solamente un año de la guerra, pero dice que también su modelo es Píndaro. Eso es muy interesante porque yo pienso que podemos interpretarlo como una mención no solamente a Píndaro como todo, pero en Píndaro los ditirambos, por los cuales Píndaro era muy conocido en la antigüedad. Así que en luz del segundo prólogo podemos pensar que cuando Píndaro dice que no utilizará, Nono dice que no empleará el aulos, está diciendo que su poema es casi como una mezcla de ditirambo y poesía épica. Eso es una posibilidad, pero yo no he podido desarrollar la idea. No, pero es interesante y un trabajo contrastando los dos premios desde este punto de vista me parecería muy, muy interesante para encarar. La verdad que muy rico, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias a los dos y a Federico también. Hay una pregunta del doctor Torres. No, bueno, agradecerles a los tres ponentes por sus exposiciones muy detalladas, muy exhaustivas, muy atentas a los textos. Y lo que quiero sí remarcar una cosa que con respecto a Caterina, que dijo que no se podían sacar muchas conclusiones a partir de 2 ejemplos en el estrecho marco temporal de las jornadas, quiero destacar que Caterina sí ha realizado un trabajo exhaustivo sobre la relación de Píndaro con los epigramas en su tesis de doctorado y que realmente, digamos, es un trabajo que ese sí es exhaustivo y permitió sacar conclusiones
y permitió llegar también a esta ponencia, mostrando al estilo pindárico y luego calimaqueo, que con un breve arroyito podemos reconstruir un poco todo el caudal de lo que hay detrás de Píndaro y detrás de la epigramática tan difundida. Bueno, nada, eso simplemente, Gracias, Daniel. por favor, es más que nada para que toda la audiencia, todos los presentes se enteren de que no es un ejemplito solo, sino que es perfectamente ilustrativo de lo que Caterina ya expandió muchísimo en su tesis. Y que esperamos que Federico y Tadeu también sigan explorando en sus investigaciones. Bueno, maravilloso. Yo no sé si hay más preguntas. Hay unas con las que podía molestar a Caterina, pero ya tenemos un diálogo por fuera de las jornadas, creo que lo puedo hacer sin perturbar al resto. Me podés molestar después, cuando quieras. Exacto, sí, no quiero tomar tiempo, yo sé que aparte el Zoom es tensionante, pero bueno, si no hay más preguntas... Yo tendría una pregunta para Federico. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, por favor, sí. Federico, yo pensé que es muy interesante tu ponencia al respecto de esa tendencia calimaquea de Estácio. Yo no conozco muy bien la poesía y la bibliografía sobre Estácio, pero yo he pensado que, como usted ha dicho, esa característica de la aparente espontaneidad es muy calimaquiana. Así que el propio proyecto de la Siloe puede ser ver con una exageración de esa aparente espontaneidad, esa mezcla de aparente espontaneidad, la lima, la técnica. No sé cómo usted ve eso, pero... Sí, porque en realidad hay una que también son como operaciones que hace la crítica a partir de este prefacio que yo leí y después otros, donde él está constantemente jugando con la persona poética, y una de esas cosas, y como esta es poesía de circunstancia, poesía de alabanza, todos son poemas en ocasión a un casamiento, son meptalamios. Entonces él todo el tiempo está jugando con que el poema está sucediendo en el momento, y en los prólogos, en los prefacios, juega con esta terminología de que son poemas que le surgieron, que los compuso en 2 días y lo mandó, y que perdone el apresuramiento. Entonces de ahí sale una idea que todo esto contraviene este principio calimaqueo, o que la crítica le atribuye a Calímaco, quizás es más un principio agusteo del labor lima, del poema que se trabaja mucho tiempo. Y entonces, bueno, al decir que le surge en un día o 2, dicen, bueno, esto es anticalimaqueo, ¿no? Pero bueno, o sea, mi idea era ver cómo realmente usa Calímaco de otra forma. Los poemas más imperiales, ahí hay esta cosa medio del poeta del yo que se representa y ese tipo de cosas. Eso más o menos. Muchas gracias. Buenísimo. Y yo le doy cierre porque ya son las 12, pero lo digo sinceramente, podría seguir hablando de cosas que me quedaron rebotando en la cabeza, creo que muchos también acá. En cualquier caso, quedan abiertos los canales para seguir intercambiando. Ahora hacemos una pausa para el almuerzo, pero nos vamos a estar viendo con la presentación del libro a las... Un momento, de nuevo. Como no tengo el programa, me lo olvido todo el tiempo. Bueno, la conferencia, la conferencia David Hernández de la Fuente a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Bueno, gracias.
Gracias, Alejandro. Hacemos de eso. Una vez más, felicitaciones a todos los participantes, muchas gracias, y espero estarlos viendo en la conferencia en breve. ¿Sí? Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.